¿Cómo les va? Buen día. Saludamos a Julia Ardigo, que es fonoaudióloga. Bueno, lo que decían los chicos. ¿Cómo andas, Juli? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo que decían los chicos, el 47% de los docentes están en riesgo porque no tienen un entrenamiento vocal adecuado. Bueno, y también, Juli, tenemos que decir que es maestra de locutores También aquí en la provincia. También estoy en el rubro, sí, sí sé lo que es. Bueno, ¿por qué es tan importante la salud vocal de los docentes? Claro, bueno, porque en general no hay una buena temática en este sentido en los institutos y los lugares donde aprenden, digamos, esta profesión. No hay materias específicas que enseñen cuál es el cuidado de la voz y sobre todo, bueno, desde la parte anatómica, cómo funciona, porque es en general su elemento de trabajo, ¿no es cierto? Seguro. ¿Y cuáles son las afecciones más comunes? Y las más comunes que podemos encontrar son, bueno, el famoso hiatus, que siempre cuando se hace un examen se diagnostica, que tiene que ver con una deficiencia en el funcionamiento de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se cierran. Claro, las cuerdas vocales son músculos que están revestidos por una mucosa y que a la hora de fonar se juntan y comienzan a vibrar. Para eso tienen que tener una cierta tensión. ¿Qué pasa? Cuando esa tensión se deteriora, comienza a aparecer como un escape de aire y la persona empieza a notar que la voz pierde potencia, pierde brillo, comienza a salir aireada, soplada, no puede llegar a llenar una sala y comienza a forzar y a deteriorar todo el sistema porque empieza a forzar otros músculos que empiezan a suplir esta deficiencia. Viste que en algún momento se dijo que era importante que los docentes tuvieran un micrófono, al menos sí, en el aula, para amplificar su voz y que no hicieran tanto esfuerzo Tal vocal. cual. Eso se requiere en muchas ocasiones porque hay veces que hay lugares, sobre todo en estos colegios del microcentro, donde el ruido ambiente es muy elevado. Se necesita de esta amplificación porque hay veces que uno, inclusive teniendo una buena técnica, no llega a llenar el espacio. Claro. Son salones a veces muy grandes, mucho bullicio también por parte de los niños, que también eso ha cambiado con el tiempo, problemas así más de conducta y chicos complicados, entonces en donde lo que gana es el grito, en el aula. Claro. Y la difonía es diferente a la fonía. Claro. La difonía es la pérdida parcial de la voz, donde se afectan las cualidades. ¿Cuáles son? La intensidad, generalmente, que uno empieza a usarla más elevada, empieza a subir el volumen de la voz. Se pierde también el timbre de la voz, se vuelve un timbre más opaco, más velado, soplado, a veces más ronco, aparece la ronquera. Y también se pierde el tono de la voz, el tono ideal. Empieza a hablar más elevado, en un tono más agudo, en un tono más grave. Entonces ya se empieza a deteriorar todo el sistema. Y la afonía sería ya la pérdida total de la voz. Que eso aparece en algunas ocasiones específicas. ¿Cuándo sería importante considerar ya que hay una patología vocal? Cuando esa difonía persiste durante más de 10 o 15 días. Ahí ya hay que consultar con un especialista. Porque pueden aparecer otras afecciones más complicadas. Claro, ya después se empieza a complicar el cuadro. Veamos un estudio epidemiológico que realizó la UBA, la Universidad de Buenos Aires, con respecto a lo que pasa con los docentes, con respecto a su voz. Y lo vemos en la siguiente placa. Ahí lo vemos. El 27% tiene algún entrenamiento vocal y de estos el 16% lo realizó en el profesorado, es decir, en el instituto. Y vemos la siguiente placa. El 47% percibe que su voz tiene algún tipo de alteración, esta que vos hacías referencia, y el 62% siente molestias al hablar, como la tos, el dolor, el ardor, la picazón, la sequedad o el cansancio, esto según datos de la Sociedad Argentina de la Voz. Y vemos los otros cuidados que hay que tener. No está aconsejado garraspear, gritar, hacer ruidos raros con la voz o fumar. La cafeína y el alcohol provocan deshidratación de las cuerdas vocales y lo que está aconsejado en el siguiente detalle de esta placa, esto no hay que hacer, ¿ves? Eso no había que hacerlo. ¿Y qué está aconsejado? Tomar agua, hacer ejercicio, hablar suave. Vemos el siguiente detalle. Hablar suave, lento y claro, respirar por la nariz y también dormir bien. ¿Y qué hay que tener cuidado?
con las gaseosas, los auriculares, celulares y comida chatarra. Entonces, Juli, ante esto, ¿qué es lo que se aconseja y por qué la gaseosa? Claro, porque los todas auriculares las bebidas, también. sí, hay muchos aspectos que hay que contemplar. Ahora, bueno, se toma muchos líquidos con conservantes, todo lo que sea, digamos, nocivo para la salud, comidas desde muy picantes, salsas, fritos, producen efectos a nivel de la mucosa de las cuerdas vocales. Y esos efectos son sobre todo deshidratación. Claro. Con su posterior inflamación, ¿no es cierto?, de la mucosa. Pero fundamentalmente lo que hay que tratar de conservar o de hacer es una vida lo más sana posible. Y para esto yo siempre recomiendo hacer actividad física, siempre, y una actividad física especial, no cualquiera, porque generalmente son personas que tienen muchas tensiones focalizadas, sobre todo en la zona superior, en todo lo que es cuello. Taparse la garganta, resguardarse la garganta en la Ajá. época de invierno, donde uno sufre el frío de golpe. Eso también, los cambios bruscos de temperatura trae muchos trastornos a nivel vocal. ¿Te parece que hagamos un entrenamiento antes de cerrar para los docentes que nos están viendo en casa? ¿De qué forma pueden cuidar su voz? Y pueden hacer este entrenamiento vocal todos los días. 5 minutos te toma, Claro, o antes claro. de dormir o cuando te levantás. ¿Te parece, Julia? Bueno, ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que hay que pensar o en lo que hay que comenzar a trabajar es en lo postural. Corregir la postura. La postura es una actividad refleja que nos va a permitir luchar contra la gravedad. Cuando esta postura se va deteriorando porque hay estas tensiones que decía y muchas contracturas focalizadas, comienza a haber un desbalance del cuerpo, se pierde ese eje central de la gravedad. Entonces lo que hay que hacer es posicionarse de manera correcta. Y los pies bien apoyados. Los pies bien apoyados, las piernas separadas. Sí. Lo más importante es la posición de la cadera. La cadera tiene que estar bien centrada. Bien. Y sobre todo el tórax tiene que estar despejado. Porque si hay un bloqueo, si hay una mala postura, el tórax queda cerrado y no se puede realizar los movimientos respiratorios correctos. Y la respiración correcta es costo-diafragmática. Claro, ¿no? la respiración No correcta acá en o el ideal pecho. es una respiración baja, moviendo o dilatando las costillas inferiores para que ingrese mayor cantidad de aire al cuerpo y podamos tener más aire después para la fonación. Y también para relajar, sobre todo esta parte. Exacto. Podemos hacer el bostezo, el famoso La gagá postura de también. bostezo, que nosotros le llamamos gagá también, que es otro ejercicio, Que es en donde se moviliza. es como uno que está bostezando. Es un ejercicio donde se realiza un movimiento de la base de la lengua hacia arriba y hacia abajo. Hay que practicarlo porque no es fácil, es bastante difícil lograrlo, pero Sí. eso quita Pero con el muchas bostezo tensiones. estamos bien. Y el bostezo sería el descenso de la base de la lengua, se eleva la campanilla, la úvula, y se abre, se amplifica todo el espacio faríngeo, sobre todo que ahí es donde se concentran las tensiones. Y generalmente nosotros no hacemos ejercicios con los músculos de la cara, no los Claro. ejercitamos. Entonces también hacer como un pequeño masaje. Masajes, está bueno. movimientos, inflar mejillas, movimientos con los labios, con la lengua, antes de empezar a hablar. Porque eso también son ejercicios que son, digamos, que nos preparan o que nos hacen entrar en calor, músculos que van a empezar a trabajar para pronunciar o para Y en la noche cuando modular. lleguen a su casa, sí, a la noche cuando lleguen a su casa hacer movimientos También. del cuello. de la Los movimientos de cervical. cuello son fundamentales también para lograr ese efecto de relajación a la noche cuando ya uno termina de utilizar la voz, Que y llega agotado para casa. también activar músculos en el momento de empezar a hablar, que lo que se hace es cambiar a lo mejor el ritmo del ejercicio, para activar un poquito más rápido y para relajar más lentos, con aire caliente, largando aire, suspirando. Dani, ese son tipo de 5 ejercicios. minutos.
Claro que 5 son 5 minutitos. minutos, Vos pero querías además, preguntarle algo, Juli. más que los 5 minutos, que esto es importantísimo, me gustaría resaltar todo esto que dice Julia, porque yo lo sufrí en carne propia, ustedes dos lo saben, porque trabajé con Julia y me gustaría contarlo, digo, por la experiencia, porque a mí me empezó todo este problema como una contractura muscular en la parte cervical. Y después de haber pasado durante 7 años por todo tipo de especialistas, desde acupuntura, bueno, Encontraste la descubrimos, solución. claro, que en realidad la tensión era por una mala respiración, la tensión era en la parte de la garganta, de la laringe, y todo eso me provocaba una contractura que se me traducía en un dolor de espalda, pero el problema era el mal uso de la voz. Por lo tanto, bueno, hubo toda una tarea de aprendizaje y porque obviamente estos una evolución, ejercicios, pero está bueno para que lo sepan, a veces claro, les duele la espalda y no es la espalda, es que no están hablando Claro. bien. porque este ejercicio no solo es para los docentes, sino también para los profesionales de Para la voz. cualquier profesional de la cualquiera, voz. claro. Incluso hay veces que hay que consultar hasta un odontólogo porque Mirá vos. a veces por problemas de mordida, el famoso bruxismo que se genera en la noche. Todos lo tenemos, Dani. Todo esto son causas también de tensiones que se focalizan en la boca y que se traducen después en la laringe. Claro. Entonces mucho siempre movimiento, el cuello, tratar los de, hombros. claro, de estar en una actitud más bien relajada y de conseguir esa movilidad, digamos, especial para que no hagamos un esfuerzo de más Seguro. o no generemos tensiones que después se Provocan. van agudizando y van Y bueno, esto que instalándose decíamos. ya de forma crónica. Y el 47% de los docentes tienen problemas con sus cuerdas vocales por esto, por la falta de entrenamiento. Tal cual, y la falta de conocimiento. Falta de conocimiento, eso es lo que pasa. Bueno, Juli, muchísimas gracias. No hay de qué. Y por estos consejos, este entrenamiento vocal Sí. que hemos hecho nosotros desde acá, Dani. Porque bueno, está bueno también. Tomarse, aunque sea un ratito. Un ratito, Ajá. sí, es importante. Gracias, Juli. No hay de qué. Adelante.